había una rubia que los muchachos de ahora la llamarían o dirían que estaba requete buena. Y compañero mío de camarote era Juan Cruz Varela, que yo empecé a ver que a la noche cada vez llegaba más tarde a dormir. Y bueno, parece que había un acercamiento con la rubia, Marta Wilson. Y se inició ese romance a la luz de la luna sobre el Atlántico. La cosa fue avanzando, bueno, uno pensó, vaya a saber, ¿y cómo te va yendo? Para resumir, voy a decir que ese romance que se inició, hoy, Juan Cruz Varela y Marta Wilson ya son bisabuelos. Y llevan como 57 años juntos. Una historia de amor de gira es eso. Historia de amor, incorporadas a una gira de rugby. Bueno, y ahí llegamos a Londres, al puerto de Tilbury. ¿Y con qué sorpresa nos encontramos? Estábamos en uno de los inviernos más crueles que soportó Europa, a tal extremo que todo el rugby en todas las islas británicas estaba suspendido. ¿Y ahora? Inicialmente teníamos un partido en Londres con Wasp, uno de los equipos tradicionales de la ciudad de Londres, suspendido. Así que los primeros días andábamos haciendo turismo por la ciudad y ahí tuvimos una recepción en el Banco de Londres, que entonces era un banco de alta presencia en la economía argentina. Bueno, ahí estuvimos charlando y hay otra anécdota, todavía no entramos en el rugby. Como anécdota, estoy hablando con un funcionario del banco y le pregunté, dígame, ¿usted qué opina de la Argentina? ¿Qué posibilidades de crecimiento y de progreso nos ve? Y el inglés, mire lo que me contestó. La Argentina va a ser un gran país cuando los argentinos entiendan que una deuda a 30 días es a 30 días. Era un premonitor el hombre. Han pasado 57 años y todavía no lo entendimos, ¿no? Nos está costando. Bueno, volviendo al rugby, mientras tanto se pudo arreglar un partido en el único lugar de Inglaterra en que se pensó que era posible hacerlo, y que es en el extremo sudoeste, en Cornwall, en la ciudad de Penzance. Así que allí nos fuimos para Penzance, jugamos contra Penzance en Newlyn, porque Newlyn era otro equipo que creo que le prestó a algunos jugadores o algo parecido. Y este primer partido lo ganamos, algo extraordinario, lo ganamos 12-6. Mariano Castex hizo el primer try de un argentino para un equipo argentino en las Islas Británicas. El frío no se había ido, a tal extremo que nosotros a las noches nos lavábamos la camisa y ahí en Penzance, después de lavarla, la colgamos en una percha en el baño para la mañana siguiente usarla. Y a la mañana siguiente no tuvo tiempo de escurrirse el agua, las camisas estaban duras, todavía colgadas en la percha. Eso era frío. Bueno, de allí nos fuimos. Ahí tengo algo también al margen, pero esto me ocurrió en 1987, voy a saltar un momentito, durante el primer mundial. Y antes de jugarse la primera semifinal hubo una comida de 20 dirigentes y me tocó estar sentado al lado del presidente del comité de organización del Mundial, que fue Kendall Carpenter. Kendall Carpenter
me dijo cuando se enteró que yo era argentino, que él había venido con Oxford Cambridge a la Argentina. Y que además recordaba que allá en el principio de los 60 había ido un equipo argentino a jugar a Penzance. Él no jugaba, ya estaba retirado, pero se acordaba y vio el partido. Y yo estaba ahí con ese equipo. Una casualidad. Sobre todo era el presidente de la organización del primer mundial. Bueno, esto como anécdota complementaria. De ahí nos fuimos a Gales, donde por supuesto el partido nuestro también se suspendió. Había un partido de las 5 naciones que se estaba suspendiendo hasta que a último momento deciden jugarlo. Ah, que fue con Inglaterra, ¿no? Inglaterra y Gales, sí. Y la mañana previa al partido andaban con unas máquinas picando el hielo que había en la cancha. Bueno, fue un partido tremendo que ganó Inglaterra en ese hielo, una cosa que a uno le costaba querer jugar al rugby en esas circunstancias. Y después habíamos sido invitados al partido y también fuimos invitados al tercer tiempo. Y allí en el tercer tiempo los veíamos a los jugadores, estaban todas las caras tajeadas de las astillas de hielo que había en el piso. Fue algo tremendo. Como dato al margen, en ese tercer tiempo estaba Richard Burton, el actor de cine, que había jugado en su juventud rugby en Gales. Y bueno, allí estaba, charlé con él. Siempre conocer un personaje de esos es algo que vale la pena comentar. Pero lo triste era que no pudimos ver a la mujer, que era Elizabeth Taylor, que estaba ahí. Pero estas costumbres inglesas que eran salones donde a las mujeres no podían acceder. O sea que ella estaba a algunas puertas más allá. O sea que Elizabeth Taylor estaba allí y nosotros no la podíamos ver. Bueno, cosas que ocurrieron. De allí el equipo volvió para la zona de Londres, fuimos a Cambridge, porque teníamos un partido organizado con Bedford. Un equipo importante. De hecho, el 8 Perry y uno de los Win Forward Rogers habían jugado por Inglaterra. Y el partido se jugó con una superficie cubierta por lo menos 10 centímetros de nieve. Toda la cancha. Se jugó siempre sobre la nieve. Para nosotros todas experiencias nuevas. No solamente jugar con un gran equipo británico, sino jugar en esas circunstancias. Y perdimos 6-0. Dimos una batalla bárbara. Recuerdo que en aquella época no había cambios y el try valía 3. Aunque los partidos duraban tiempos de 35 minutos. Bueno, jugamos ese partido. Nos fuimos muy contentos y partimos para Escocia. Si en Inglaterra hacía frío, lo de Escocia fue para no olvidar. Llegamos a Kelso, donde se suspendió el partido por el frío, y de ahí fuimos a Edimburgo. En Edimburgo hacía 18 grados bajo cero. 18 grados bajo cero para alguien que nació en Rusia, en Noruega, o quizá ahí mismo en el norte de Escocia, puede ser algo, si no diría que están acostumbrados, de vez en cuando les tocan situaciones de eso. Para alguien de San Isidro era intolerable. Casi no se podía salir del hotel. Y lo extraordinario es que si uno hubiese podido ver Edimburgo desde el aire, estaría todo blanco, menos un rectángulo verde. Porque el partido lo jugamos en Murrayfield, donde juega Escocia de local. Y esa cancha, en aquella época, supongo que ahora también, tenía una resistencia eléctrica bajo el césped. De manera que iba derritiendo la nieve y quedaba todo verde. Bueno,
Ahí jugamos con la Universidad de Edimburgo, que nos ganó. El frío ya iba siendo omega, ¿eh? Nos ganó 21-9. Bueno, una vez terminado ese partido, la gira seguía en Irlanda. Teníamos que volar de Edimburgo a Dublín, que sería un vuelo de 2 horas. Lo notable es que ahora uno habla y está pensando en jets. Nosotros fuimos en un DC-3, que no iba a salir, no iba a salir, y al final se decidieron. Y yo pensaba, bueno, si los pilotos se animaron es porque se debe poder. Un DC-3 era un transporte de la Segunda Guerra Mundial y que después se usó como avión de pasajeros para vuelos muy cortos. Bueno, allí fuimos, 2 horas ahí cambiamos el frío por el miedo. 2 horas de terror arriba de ese avión, en caídas, brusquedades. Bueno, pero finalmente llegamos a Dublín, jugamos con la Universidad de Dublín, y que fue el partido que peor nos fue. Nos ganaron, que era algo así como 24-3 o un resultado parecido. Como anécdota paralela al rugby, puedo contar que sobre el final, a la noche, hubo una fiesta muy linda en la cual había todos estudiantes y las estudiantas. Y de ahí había de pronto vemos a uno de los nuestros que estaba charlando con una irlandesa y lo veíamos muy animado, hasta que de pronto desaparece. Y nosotros quedamos pensando, che, ¿y este dónde habrá ido? No lo vimos hasta el día siguiente. Y al día siguiente le preguntamos, che, ¿cómo te fue con la irlandesa? Dice, pero mira lo que ocurrió, nos cuenta. Me llevó a su departamento, vivía sola. Bueno, yo estaba entusiasmado. Y la irlandesa, en algún momento, después de tomar algo, me dice, bueno, espérame un segundito que vuelvo enseguida. Y nuestro galán habrá pensado, bueno, vendrá producida para la circunstancia. Y la irlandesa volvió con un rosario y lo puso a rezar el rosario hasta la madrugada. Estampas de la Irlanda católica. Seguramente nuestro personaje habrá pensado, bueno, está bien, pero no era necesario tanto fervor religioso en esas circunstancias, ¿no? Bueno, una anécdota que en su momento a nosotros nos pareció divertida, a él no sé si tanto. Bueno, de ahí volvimos en un transbordador. No, de ahí fuimos al centro de Irlanda a jugar con Tullamore, un equipo en el que jugaban los Cavanagh, que habían estado jugando en la Argentina. Empatamos 6-6. Volvimos al norte de Irlanda, a Belfast, y jugamos contra un buen equipo, la Queen's University de Belfast. Y también empatamos, creo que fue 3-3. Ahí fue donde Michingo perdió, le rompieron un diente y estaban todos buscándolo. Sí, en uno de esos partidos que yo no recuerdo cuál fue, que a Michingo se le cayeron los dientes, o le bajaron los dientes de un golpe, y hubo que suspender el partido un rato y los 30 jugadores buscando los dientes de Michingo. Bueno, finalmente aparecieron. Bueno, resulta que ahí volvimos a Londres y ya era un último partido que se suspendía, pero se jugó un partido entre London Irish, equipo que ahora es profesional, con All Alliance. Y estos dos equipos, en un gesto que vale la pena resaltar, decidieron armar un combinado y jugar con nosotros.
Bueno, fue un partido interesante que perdimos 16-14. Creíamos que lo íbamos a ganar. Bueno, en el último momento lo perdimos 16-14. Es decir, terminamos la gira con una victoria, 2 empates y 4 derrotas. Una buena gira, entre todo, porque Mirá, era muy no complicada, sé, ¿no? en este momento no sé si era considerado, pero como fuimos sin grandes expectativas, porque no teníamos idea con lo que nos encontrábamos, ¿no? Porque los clubes británicos de tamaño son iguales que el seleccionado. No serán tan buenos jugadores, pero el físico eran unas bestias comparadas con nosotros, ¿no? Bueno, de allí nos fuimos a París, que teníamos un partido con el Racing de París, otro equipo de primer nivel. Y París también estaba bajo la nieve. Nuevamente suspendido. Y el equipo de ahí partió para Italia. Yo me abrí porque fui al País Vasco a conocer a mi familia. Bueno, después me fui a Italia, tomé el barco, me volví a encontrar con los muchachos en Nápoles y de ahí otro largo viaje en barco hasta regresar por ahí por el 5, 6 o 7 de marzo a Buenos Aires. Piensen que nos habíamos ido el 22 de diciembre, ¿no? Y esa fue la primera vez que el Casi viajó a Europa y la primera vez que un equipo argentino jugó en las Islas Británicas. Bueno, y después sigue que el Y campeonato vos, del vos fíjate 63 no que, lo ganan. perdón, Que el campeonato del 63 no lo ganan, no lo medio ganamos, como que pero vinieron vos como fíjate, saturados por el viaje. no, sí, es lo que yo pensé, porque nos ganó Belgrano, que tenía un muy buen equipo, pero sin tratar de minimizar al equipo de Belgrano, yo creo que el campeonato del 63 lo perdimos porque todavía no nos podíamos sacar el frío que debíamos tener en los huesos de, después de aquella gira. Al 64 volvimos a un rugby, continuamos con un gran rugby y ganamos el campeonato. No solamente lo ganamos, sino lo ganamos invictos, con Barón Cairolo de capitán. Por esa época Francia volvió a la Argentina, volvió a jugar con nosotros, nos volvió a ganar, no como la vez anterior, y en algo que suscitó algún malestar en el club en ese momento, porque Juan Manuel se le ocurrió, para tener un equipo más fuerte, decidió invitar jugadores de otros clubes y varios de los jugadores que pensaban que podían jugar y quedaron desplazados no se sintieron bien, como me parece lógico. Y así termina lo que podríamos llamar la primer mitad de la década del 60, porque de ahí en adelante empiezan un montón de cambios. En ese equipo del 60, de la primera mitad, de los del 50 solo quedaban 2 jugadores. Quicho Iraola, que creo que jugó un año más o 2 nada Chicho más, y porque Alo también. jugó a Pilar, y Florencio Varela, que de mediocampo pasó a jugar de 8. Y creo que en el 60 algún partido jugó Luis Babio, pero no lo recuerdo tan bien. El Tano Eran, Monticelli también. ¿quién, perdón? El Tano Monticelli también estaba ahí, que quedó jugando en el 60. Sí, jugó en la primera y fue en la primera gira el Tano. El Tano Sí, fue en la primera gira. sí, algo jugó. Pero el Tano habría jugado muy poco en ese equipo campeones del 54 que mencionaste, porque la segunda línea titular era Casali del Aqua. No, él jugó más por el 58, Sí, 57, sí, era puede ser. el final. Él empezó a jugar, sí, El después de... final. Pero es de los veteranos jóvenes que acompañaron a los jugadores nuevos que Eh, aparecieron en el 60. sí.
Es notable porque los jugadores de esta primera etapa siguieron, y los de la segunda, que voy a mencionar después, lo mismo, siguieron muchos de ellos cercanos al club y al rugby. De ese equipo hubo 3 o 4 presidentes, en ese equipo 3 presidentes de esa primera mitad, 3 o 4 vicepresidentes, varios miembros de comisión directiva, varios entrenadores de la primera división, un presidente de la Unión Argentina de Rugby, 3 consejeros integrantes del Consejo de la Unión Argentina de Rugby, un entrenador de los Pumas, varios Pumas y un entrenador de seleccionados juveniles. Es notable cómo siguieron agarrados tanto al rugby como al club. Y ahí en el año siguiente, en el 65, es un año también para recordar en el rugby argentino, ya que por primera vez el seleccionado va a Sudáfrica cuando recibe el nombre de Pumas. Y de estos jugadores, en esa primera gira me olvidé de recordar, vino con nosotros Bobe Casenave, que era del SIC, y que vino porque Barón Queirolo y Jorge Lavallén no vinieron por cuestiones personales y se lo invitó a Bobe. Bueno, el equipo del Casi tenía 5 seleccionados en los Pumas que fueron a Sudáfrica, junto con Duendes de Rosario, el que más tuvo. Pero el Casi hubiese tenido más, porque Barón Queirolo y Mariano Molina estaban seleccionados y por cuestiones personales no fueron. Y algo que nos asombró a nosotros muchísimo es que no hubiese estado seleccionado Luis Varela. Pero bueno, habrán pensado que era demasiado flaco para ir para enfrentar a los sudafricanos, pero Luis era el mejor saltador en el centro de la línea que había en esa época en el rugby de Buenos Aires. Así que a Luis lo dejaron acá. Fueron Nicanor, González Solar, Agustín Silveira, Palomo Echegaray, Manolo Becar Varela y el Tano Neri. 5 jugadores. Después comienza lo que podríamos llamar la segunda etapa de esta maravillosa gira de década del 60. Allí aparecen nuevos jugadores, Palomo lo reemplaza definitivamente a Gonzalito como medio crown, Manolo Becar Varela pasa a ser el apertura, aparecen jugadores como Ricardo Español, más adelante también Alejandro Travaglini, Martín Queirolo, Farina, Bosch, el francés Merel, El corto Gorila canónico. Montes de Oca. Gorila Montes de Oca había empezado en el 64. El corto canónico también. ¿Perdón? El corto canónico. El corto Martín, calónico, Martín John Queirolo también. Reilly, Hernán Silveira. Es decir, un cambio muy grande en el equipo. Josito Reilly. Sí. Sin embargo, el Casi siguió jugando bien al rugby, aunque no tuvimos los éxitos de la primera parte. Ganamos el campeonato del 67, entrenado por el Pardo Aracama y el Negro Lagarde. Y en el 68 perdimos un campeonato imposible de perder. En la primera rueda habíamos ganado los 11 partidos de la rueda. Empieza la segunda rueda, ganamos el primer partido, ganamos el segundo, el tercero nos toca con Belgrano, en la cancha de Belgrano, que venía segundo a 3 puntos.
en un día de lluvia fuimos y le ganamos bien, 11-3. Nos fuimos a 5 puntos. En la mente de todos nosotros y del club estaba, bueno, otro campeonato adentro. Y ocurre algo insólito. En una semana siguiente, que se jugaban 3 partidos en una semana, nos tocaba jugar con Cuba, que vendría tercero, ¿no? Con San Fernando, que vendría por la mitad de la tabla o de la mitad para abajo, y con los Tilos, que venía último. Perdimos los 3 partidos. Perdimos los 3 partidos en algo que parecía insólito. Y bueno, y ahí que terminamos segundo, o podríamos llamarlo tercero, porque el campeonato terminó empatado entre Cuba y Belgrano, y un punto atrás, o 2, terminamos nosotros. Bueno, fue tremendo. Después 68, 69, último campeonato que jugamos acá, también dimos batalla, pero nos ganó, creo que fue Cuba o Belgrano. Uno de los dos ganó. Y ese año gestamos la segunda gira a Inglaterra, a la Gran Bretaña. Bueno, la financiamos sobre la base que lo habíamos hecho antes, rifa, aviso. Y ahí fuimos, y algo para recordar es que en las dos giras, tanto en la primera como en la segunda, rifamos un auto, un Fiat 600. Y en los dos casos el número quedó entre los números que no se habían vendido. O sea que tuvimos la suerte de quedarnos con ese dinero. Bueno, eso sí, cuando lo organizamos dijimos, yo personalmente dije, yo en invierno no vuelvo más a Europa. Y la hicimos en octubre, una cosa que no existe. Es muy raro encontrar, todo el mundo va en enero o febrero de gira actualmente. Nosotros nos fuimos en octubre. Algunos dejaron la facultad un mes, no importa, otros el trabajo pidieron licencia. Bueno, el asunto es que nos fuimos todos para Europa en octubre del 69. Llevamos 2 invitados, Dudley Morgan, de Old Georgian, de fullback, y Raúl Loyola, que jugó de tercera línea de Belgrano también y de los Pumas. Lo mismo que en la primera gira, Ken Jeong, que había venido como referee a la Argentina, fue el que nos organizó el fiction. Esta vez en octubre el clima era ideal para jugar. Pero nos organizó una gira tremendamente dura. La primera semana fueron 3 partidos en Gales. 2 de ellos, bueno, vos conocés muy bien todo esto porque vos ya eras contador público y junto con Enrique Pillot, que también era un contador, se ocuparon de manejar los números. Y recordarás que nos tocaron esos partidos con Nice y Aberavon, que eran 2 equipos de primerísimo nivel en Gales, de tal extremo que cuando en aquella época se hacían las giras internacionales del hemisferio sur, iban a la Gran Bretaña, jugaban contra Gales, contra Inglaterra, contra Escocia, contra Irlanda, contra los Barbarians y contra clubes. Nice y Aberavon estaban entre los clubes galeses a los que los enfrentaban. De hecho, en la década del 70 creo que Aberavon enfrentó a los Pumas. Bueno, con Nice perdimos un partido 11-6, en que nos perdimos un try al final. Bueno, fue un partido parejo. Con Maesteg al sábado, con Aberavon al sábado siguiente, nos ganó bien, nos ganó 18-3. Y en el medio jugamos contra un equipo también de buen nivel, no de tanto como los otros dos, que era el Maesteg, que era de una zona minera. Un partido que teníamos que haber ganado, faltaban 5 minutos y íbamos ganando 6-3,
con un resultado engañoso, porque estábamos dominando todo el partido. Pero el partido era 6-3 y faltando 5 minutos nos hacen un try en la bandera. Empatan en 6 y el pateador lo convierte y nos ganaron 8-6. Como anécdota, puedo comentar que yo no sé si vos fuiste, pero fuimos a una mina de carbón. En realidad yo no fui porque fui con Manolo Becar a un almuerzo que nos habían invitado. Pero recuerdo que Gustavo Pimentel, que yo iba a ir con él, sí fue y bajó junto con otros. Bajaron hasta la punta de la mina, allá abajo, no sé cuántos pisos bajo el nivel de la tierra, y lo llevaron hasta la punta, donde había un tipo acostado con un martillo de esos neumáticos, rompiendo y sacando el carbón. Que creo que la bandina empezó a gritar: sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Le había entrado un pánico. Bueno, eso como anécdota al margen. La gira constaba de 6 partidos, ¿no? De ahí volvimos a Londres, y ahí jugamos 2 partidos con Isher y con London Irish, que ganamos los 2, ¿no? Así que, bueno, contentos, estábamos reponiéndonos de las derrotas en Gales, y de ahí partimos hacia Leeds, en el centro norte de Inglaterra, en el condado de York, donde teníamos el último partido con un equipo inglés también de primer nivel en aquella época, que era el Headingley. Bueno, contá vos que jugaste ese partido en Headingley. ¿Cómo fue y cómo lo sentiste? Bueno, fue un partido que era el último de la gira, que terminábamos ahí, después venía el desbande, unos iban a Buenos Aires, otros iban casi todos iban a París, y bueno, y fue el último partido, algunos se quedaron en Londres también, y fue un partido que fue muy gracioso por la niebla que había, que no se veía nada, ¿no? Pateaban los fullbacks, por ejemplo, la pelota iba a las 25 contrarias y se perdía en el aire, nadie sabía qué pasaba. En un momento el chiquito intercepta una pelota y sale corriendo y hace el try, pero una vez que pasó a las 25, nadie más lo vio, y por ahí lo vemos que vuelve caminando, así, moviendo la cabeza como movía el chiquito, y había hecho el try, pero nadie lo vio porque la niebla lo tapaba entero. Así que bueno, fue uno de los partidos importantes también que jugamos, aparte de los 3 de Gales, todos 2 que eran de primerísimo nivel. Este fue otro partido realmente bueno que jugamos. Y bueno, y ahí prácticamente terminó la gira, y ahí ya vino el desbande general, que ahí, bueno, yo tuve una anécdota muy graciosa con Perdón, Rolo, efectivamente, ese mes de octubre, ese partido jugado en la neblina del condado de York a mediados o fines de octubre, fue el último partido de la década del 60 que jugamos. Y a vos, Claro. el Chiquito y Palomo tuvieron un ofrecimiento. ¿Cómo fue? Sí, después ellos tenían que jugar el Headingley, tenían que jugar un partido por el campeonato inglés el sábado, y tenían 3 jugadores que eran un segunda línea, un medio crown y un centro, que estaban convocados para el seleccionado inglés, que jugaron contra nosotros ese día, pero no podían jugar al sábado siguiente, un partido importante que tenía el Headingley en el campeonato inglés, porque estaban convocados para el seleccionado de Inglaterra. Y nos ofrecieron quedarnos a jugar, al Chiquito, a Paloma y a mí, para jugar para el Headingley, el campeonato inglés. Y la verdad que le dijimos que no, porque nos perdíamos la gira a París,
que ya terminaba todo todo el evento de la gira propiamente dicha, y le dijimos que no. O sea que nos preferimos irnos con todos los muchachos a París, o con la gran mayoría que seguían, y bueno, la verdad que hubiera sido lindo haberse quedado 3 días atendidos por los ingleses para jugar en un equipo inglés, que no sé si habrá habido muchos casos de gente que haya jugado, bueno, pero le dijimos que no. Así que ese Es fue. una particularidad del rugby inglés que ya en la segunda gira, no recuerdo si todavía estaba, pero durante la primera gira, en Inglaterra en esa época no había campeonatos. Cada club organizaba su fixture, Claro. como si nosotros le dijéramos al SIC y a Hindú y a Cuba, bueno, vamos a jugar. No había campeonatos, jugaban, una cosa no se podía Llevaban, hacer. pero Tenían llevaban una organizados, tabla, ¿eh? llevaban una tabla que más o menos se sabía quiénes le había ganado a quiénes. Sí, 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 pero Pero, no pero había, no no había había. campeonatos. Sí. El campeonato lo introdujeron después. Yo no sé si cuando fuimos en el 69 ya no había campeonato. Bueno, Bueno, yo no me y, acuerdo. y haciendo un pequeño repaso de lo que dijimos, bueno, también quiero mencionar que en esa segunda gira me gustaría recordar los tackles de Dudley Morgan en Gales. Fueron inolvidables. Es decir, para alguien que no era de nuestro club, lo que tacleó y lo que jugó fue maravilloso. Sí, Y después hubo fue otros realmente. jugadores que también jugaron a un nivel superlativo. Martín Queirolo, Manor, Miguel Puigdeval Miguel también. Puigdeval. Miguel Miguel Puigdeval fue un jugó. tercera línea extraordinario lo que jugó. Bueno, De salieron en el gráfico después como comentarios de la gira, que Dudley y Miguel habían sido los mejores jugadores de la gira, sí, como sí, habían sí. jugado todos los partidos, pero el aporte de Dudley fue impresionante, la verdad Fue que fue un tipo impresionante, fue que impresionante. adentro de la cancha te contagia, y el tackle que tenía era Sí, tremendo, como sí, jugó. sí, realmente fue maravilloso. Bueno, Y esta ahí década medio, del 60 de la que quiero rescatar dos cosas. Una lo dije al principio, que el gran cambio copernicano fue lo que no se dijo. Cómo valoramos la pelota suelta, la recuperación rápida y la salida veloz. Nosotros mismos lo hacíamos sin darnos cuenta. Pero eso fue el gran aporte. No como se creyó, y muchos siguen creyendo, que era extraordinario porque jugábamos por el eje desplegado. Si jugar bien es solo jugar con los backs, sería muy fácil, todo el mundo jugaría igual. Otro detalle importante fue que en una de esas giras, yo no recuerdo en cuál, uno de los, un galés fue, nos dijo, miren, cuando Chapaleo le preguntó comentarios sobre nuestro equipo, nos dice, el equipo de ustedes es muy bueno, pero les voy a dar la primer diferencia. Ustedes atacan con 7 y nosotros atacamos con 15. Ahí fue cuando de a poco fuimos avanzando, tratando de introducir y nos dimos cuenta que los forward no solamente tenían que obtener la pelota como era antes, como no era el 50, ni siquiera las rápidas de las que he mencionado, sino que además debían atacar. La idea la teníamos clara, lo que no teníamos tan claro era cómo hacerlo. Y ahí empezamos probando, algunas cosas salían bien, otras no salían tan bien, hubo críticas, porque se seguía pensando que solo se jugaba buen rugby pasando la pelota con los 3/4. No, eso es una parte. En la década del 60, como tanto en la primera como en la segunda, tuvimos unos backs extraordinarios, ¿no? En la segunda estaba Palomo, Manolo, el Chiquito, Martín Querolo, Ricardo Español, en fin, un montón de jugadorazos. Pero
no era buen rugby exclusivamente porque se le daba la pelota a ellos. Ellos desequilibraban porque eran buenísimos. Pero lo fabuloso era la otra, la recuperación rápida y el dar. Y bueno, ahí comenzamos, que después siguió en el 70 y que suscitó una serie de ideas encontradas en el club sobre si se había abandonado una línea de juego, no, y no era tal. Bueno, esto es por lo menos como lo he visto. Y si tengo que terminar, o tenemos que terminar, yo creo que vos vas a compartir conmigo, Rolo, no debemos hablar de la gira del 60 sin nombrar a un ícono de esa gira, el único que jugó los 10 años, que no solamente lo jugó, sino que los 10 años lo jugó a gran nivel, y que terminó en los últimos años siendo capitán y demostrando su capacidad de liderazgo. Así que, vuelvo a reiterar, hay que nombrar a ese ícono del rugby del Casi que fue Luis María Varela. Bueno, Quisiera saber si está. Lo habíamos invitado para que participara hoy de la charla esta, pero tuvo un problema con el teléfono, que ahí tuvo Diego Pereza tratando de arreglárselo hasta el último momento, pero no pudo hacerlo porque estaba muy cargado el teléfono y no podía bajar bien la aplicación y se le cortaba, así que lamentablemente no pudo participar, ya que, por supuesto, Luis fue uno de los tipos claves en la década del 60, inclusive en la del 70 también, porque Luis jugó hasta el 76, 78. El otro también que fue muy importante en el club es Palomo. Palomo empezó a jugar por ahí 62, 63 y jugó también hasta el 75, habiendo sido capitán de los Pumas y habiendo tenido una trayectoria realmente importante dentro del club, y que junto con Luis creo que son las dos Luis, porque tuvo más años jugando en primera, arrancó antes y probablemente haya terminado después, pero yo creo que son los dos, y ahí nomás en el ranking de los jugadores de esa década. Así que bueno, Vasco, realmente ha sido una charla muy buena tuya de todo lo que pasó en esos 10 años. Ahí, como datos también curiosos de esos años, en el año 65, Cuba sale campeón de todas las divisiones, que también es otro récord también histórico que en la Argentina creo que no se había dado nunca. Ganó desde la M15 hasta creo que la tercera de veteranos. Sí. Ganaron todas las divisiones. Es una cosa realmente importante que pasó en el año 65. Ahí también no es que uno sea parcial del Casi, pero quiero recordarte que en el año 65, cuando Cuba gana el campeonato de primera, los Pumas estaban gran parte de ese tiempo en Sudáfrica. Claro. Y Cuba tenía un solo seleccionado, era Gotti, y nosotros teníamos 5 afuera, ¿no? De todos modos, esto como anécdota. Yo creo que Cuba ganó muy bien todos esos campeonatos. Fue un rugby de Buenos Aires. Y después, hace unos me están llamando, me estaban haciendo preguntas, creo, que bueno, si tenemos tiempo, por ahí podemos contestar alguna, que creo que alguien acá está preguntando cómo se festejaban los campeonatos. Y bueno, arrancó, no sé, por el año 40 o 40 y pico, 50, con la contratación de un elefante que se hacía por Belgrano, por la calle Belgrano. Arrancaba de la estación, íbamos todos por Belgrano, 9 de julio, veníamos por 25 de mayo, y terminaba adentro del club, entrando hasta la cancha 1. Y con la autobomba de los bomberos. Una autobomba de los bomberos, en algunos otros años, con disfrazados de Don Quijote y Sancho Panza.
En uno fueron Sí. Luis Varela y Pablo Devoto, creo, y en otro empezó Coqui, creo que también, ahí con eso. Bueno, la verdad que esa era la forma como se En la festejaba el década del campeonato. 80 que Luis Varela en una hizo de Don Quijote y Farina hacía de Farina. Sancho Panza, Bueno, entonces y en Pablo otro Devoto campeonato fue que ganamos que hizo del Zorro del y, Zorro, y con Pablo Pablo. Devoto. Pero eso eh, seguramente lo van a contar los del 80. esa Eh, es otra época. Cuando se disfrazó del zorro le dije a Luchi, Marina, ¿qué te dijo cuando ibas a aparecer el zorro? Me dijo, es lo único que te faltaba. Bueno, ahí también pregunta otro, a tu criterio, ¿quiénes son los 5 mejores jugadores de esta década? De esa Del década, 60. hay veces que es cómo es el jugador en un instante, en una foto, y cómo a través del tiempo. Si tengo que nombrar 5, Es muy difícil, ¿no? Luis Varela, ya lo dije. En la primer parte, Gonzalito, Barón Queirolo. Barón fue un jugador que vez Sí, sí. pasada cuando se hizo el seleccionado, o el casi de todos los tiempos, él figuraba. Barón Queirolo es un jugador que si jugara ahora con el entrenamiento de ahora, sí, sería un jugador que estaría peleando el seleccionado, igual que Alejandro Travaglini. Barón Queirolo y puede ser Molina, eso durante la primera etapa. Y después, por supuesto, está el chiquito Travaglini, entre los Palomo. grandes, Palomo, Manolo, los dos Pumas. Bueno, ahí creo que marqué 5 o 6 de los que podríamos llamar los mejores. Y el Tano Neri. El Tano Neri fue un win inolvidable. Y Martín inolvidable. Queirolo también. Y Martín Martín, Queirolo también. Martín fue otro que fue diferente como jugador, como por la velocidad que tenía, por la Eh, picardía que jugaba. eh, Era un tipo que era impredecible dentro de una cancha, eh, también como tacleaba, como corría, era un tipo realmente importante, ¿no? eh. Ahí hay Recuerdo, otra pregunta, Bajo, que te están haciendo, que esa va directamente para vos también. Vos en el 54 no jugabas en el Casi, ¿no? jugabas en Pucará, Jugué en la cuarta de Pucará, que en cuarta de salió Pucará, campeón. campeona de cuarta de Pucará. Sí, ¿Y cómo te... algo notable porque yo era socio del CASI y no jugaba al rugby. Y un día en el colegio al que iba yo, el Carlos Pellegrini, un compañero me dijo, ¿no querés jugar al rugby? No, digo, no, por ahora no, a lo mejor tal vez juegues. Me dice, no, porque en Pucará, bueno, no sé cómo me convenció. Y fui. Y me fui a jugar a Pucará y salimos campeones. La primera vez que Pucará ganó un campeonato de las divisiones inferiores, fue en 1954. Bueno, al terminar el 54, empezar el fútbol, bueno, me engancho en esto del rugby. Y dije, sí, me engancho, me gustó, me voy a divertir. Además parece fácil, digo, apenas juego ya salimos campeones. No era tan fácil. Y el año siguiente, en 1955, ya jugué en el CASI. Y desde ahí hasta ahora, ahí seguimos dando vueltas. Bueno, así que con esto, Vasco, me parece que ya terminamos. Realmente ha sido un buen cuento tuyo de toda la década del 60, qué pasó, cuál es la historia del club. Y bueno, sobre todo que eso prepara después para la aparición de la década del 70. Fue una gran Coincido. década, varón, Rolo, no solo para los que participamos activamente como jugadores, como entrenadores, sino también para los socios y para el público. Gente de todas partes venía a vernos jugar. A mí un día Lino Pérez, que fue presidente de la Unión y fue entrenador de banco, me dijo que en esa década del 60, de principio del 60, él traía a los jugadores de banco a vernos, me decía, ven, así se juega el rugby. Y
Bueno, yo en ese momento no le dije nada porque él también en ese momento creyó que el gran juego era solo jugar con los Bucks. Que a él le dio el mismo resultado, porque tuvo también esos grandes jugadores, ¿no? De hecho, ese equipo de Banco Nación fue nombrado como el mejor equipo de la historia del rugby argentino, que le ganó a Inglaterra, ¿no? Vos sabés Bueno, que hay una... otra anécdota de cómo gente que después tuvo gran proyección y trayectoria en el rugby admiraba y venía a jugar. Y te digo que los socios, como vos lo dijiste, creo que exageraste un poco en el número, pero que se llenaba la cancha para verlo jugar al Casi era una realidad. Vos sabés Bueno, que ahí viene una cosa que es una... El otro día me lo contaban, es una historia que capaz que muchos no la conocen, que viene como consecuencia de esto que vos decías, que venían los de banco. Todo, ¿no? El campeonato de primera se jugaba el domingo y la segunda jugaba el sábado. Entonces todos los equipos de segunda, que eran Banco Nación, Hindú, Alumni, después fueron Newman, Champagnat, que después fueron realmente equipos importantes en primera división. Como ellos jugaban el sábado, los domingos venían al Casi a ver los partidos de los 60, 61, 64, y ahí le pusieron el nombre de la academia porque iban a aprender al Casi, ellos decían, y lo decían como con orgullo, decir, yo voy a aprender a un lugar, y por eso le quedó la academia. Que hay mucha gente, yo no lo sabía eso, me lo contaron el otro día, de cómo nace el nombre, y viene, es de esa época también, como un nombre originado también en la década del 60. Esa es una curiosidad importante también, que yo no la sí. tenía. Y también podría decirle al equipo actual de primera división, que por supuesto si nos agarra a nosotros nos mete 50 por el tamaño de los jugadores de ahora, cómo ha mejorado la técnica, en fin. Pero les diría, miren, de esta década que estoy hablando, entre 12, 14 ya no están. Como se dice actualmente, se fueron de gira. Y, y muchos de los demás ya estamos precalentando. O sea que métanle para ganar pronto antes de que partamos, que queremos ver los campeones otra vez. Bueno, Vasco, bueno, muchas gracias a todos los que Bueno, han visto este gracias a programa. vos, Rolo. Agradecemos a la comisión directiva que nos pidió que hiciéramos esta charla para charlas de la cueva, como dijimos al principio. Y bueno, ahora vendrán con otros animadores, hablando de la década del 70, del 80 y del 90, que serán en próximos capítulos de esta serie. Así que bueno, muchas gracias a todos, vos Vasco especialmente, por todo tu Bueno, charla, siempre tan amena y siempre vinculada a historias y a comentarios sobre el club, que tanto bien le hacen, y que bueno, y que esperemos que todos los chicos jóvenes que hoy están jugando y que van a venir en adelante, y vayan viendo todas las cosas que todas estas generaciones, no solo la nuestra, sino las que nos siguieron, recibieron desde el club y fueron transmitiendo, y bueno, les van a llegar a ellos también. Así que gracias a todos y ya nos veremos pronto. Chao, Vasco. chao, Rolo. Gracias a vos también por acompañarme. Hasta luego, hasta pronto.